Saludos, amados, amigas y amigos de la Catacumba 4. Dios les bendiga. Quien les habla, el pastor Rafael Lebrón, el pastor Rafa. Para mí es de sumo gozo y placer que me puedan acompañar un jueves más, donde vamos a reflexionar, ¿verdad? Y compartir palabra de Dios, palabra de vida, palabra que te dé aliento, que te sostenga y que te dirija, ¿verdad? En este día y en tu caminar. Así que hoy quisiera compartirles brevemente sobre las veces que sentimos que deseamos rendirnos, que deseamos dejar todo atrás. De las veces que estamos tentados a renunciar, ya sea al ministerio, ya sea a renunciar a nuestras relaciones, ya sea a renunciar en nuestro caminar como cristianos, y ya sea, y lamentablemente en muchas circunstancias, en muchas instancias, renunciar incluso a la vida misma. Y hoy quiero compartirle ciertos pasajes, ciertos versículos bíblicos donde habla precisamente cuando nos faltan las fuerzas y nos entra un deseo, una tentación inmensa de dejarlo todo. Y estos versículos, ¿verdad? Esperando en el nombre del Señor, que no tan solo les brinde esperanza en el día de hoy, sino que también nos ayuden a cambiar la perspectiva de las cosas y nuestra visión y poder adquirir la perspectiva y la visión de Dios con respecto, ¿verdad?, a nuestro caminar. Y quiero dejarles algo bien claro. Dios y los recursos de Dios y Dios mismo, Él es ilimitado. Dios no se cansa, Dios no se desgasta. El salmista, mismo dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Nosotros, por el contrario, como seres humanos, nos cansamos, nos desanimamos y nos abrumamos en muchas ocasiones. Por eso es que necesitamos de Dios. Por eso es que necesitamos de su misericordia, que Él proporcione de su fortaleza y que nos dé, ¿verdad?, la dirección y la instrucción cuando tengamos deseos o ganas de dejarlo todo. Recordemos el profeta Elías. Elías participó en una extraordinaria pero agotadora batalla espiritual contra los profetas de Baal. Fueron 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera. Y Dios le dio una extraordinaria victoria en ese día. Pero así como pudo alcanzar la victoria por causa de verdad de que Dios estuvo con él, asimismo pueden seguir levantándose opresiones y conflictos. Y en este caso en la persona de la reina Jezabel, que en represalia a la victoria que Elías tuvo ese día contra los profetas de Baal, ella amenazó con quitarle la vida al profeta. Y Elías, ya cansado y agotado, tuvo miedo y huyó por causa de la amenaza de la reina. Y ahí fue cuando Elías clamó a Dios y le pidió que hasta le sacara de esta vida. Podemos encontrar este relato en 1 Reyes 18 y 1 Reyes 19. Y Elías, cansado, se durmió, pero mientras dormía, Dios proporcionó ángeles para que le trajeran comida, para que le trajeran agua, para que le trajeran sustén, y luego se volvió a dormir. Cuando luchamos batallas espirituales, podemos fatigarnos, y esto nos puede llevar al impulso de renunciar. Y la historia de Elías lo que nos demuestra es un par de cosas. Número uno, que no existen los grandes hombres o mujeres de Dios, sino que existen hombres y mujeres que son débiles, que dependemos de la gracia y el sostén y la fortaleza de un Dios que es realmente grande, que es un Dios realmente poderoso. Y otra lección que podemos sacar de la historia de Elías es que Dios no nos rechaza, aún en nuestros peores momentos, aún en nuestros tiempos donde nos sintamos más desalentados y más desanimados. Otro siervo de Dios que podemos ver en la Escritura que estuvo a punto de rendirse es el profeta Jonás. Jonás estaba enojado con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios le dio una encomienda, y era que le predicara la palabra de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Y Jonás no gustaba de la ciudad de Nínive. De hecho, no estaba de acuerdo con el modo de vida de la ciudad de Nínive. Pero Jonás, siendo profeta de Dios, conociendo el carácter de Dios, sabía que si predicaba la palabra, era posible que hubiera un cambio de corazón en las personas de Nínive, y a su vez un cambio de corazón, un cambio en el corazón de Dios con respecto a castigarlos y a perdonarlos. Y se negó a llevar el mensaje. Así que Jonás huyó del llamado de Dios,
Pero Dios se encargó de corregirlo de manera dramática, aparte. Y no fue hasta que Jonás clamó a Dios que Dios lo liberó de donde estaba dentro de un pez. Y lo llevó precisamente a las playas de Nínive, donde Jonás cumplió el mandato de Dios. Predicó la palabra, el mensaje de parte de Dios, donde le pedía a la ciudad que se arrepintiera o si no fueran destruidos, y el pueblo de Nínive decidió arrepentirse y Dios cedió, ¿verdad?, de su plan. Así que Jonás se quejó delante de Dios y pensó que todo su esfuerzo, todo el ejercicio que había hecho fue una pérdida de su tiempo y que había sido en vano, porque es que la preferencia de Jonás era que la ciudad de Nínive fuera castigada y no fuera perdonada por Dios. Y es que cuando no obtenemos los resultados que esperamos, no obtenemos los resultados que deseamos, o vemos que las cosas no salen como queremos, podemos sentirnos tentados a rendirnos también. Y como Jonás podemos hacer berrinche, podemos hacer malas crianzas y hasta desear que se nos quite la vida también, como le pasó a Jonás. Pero Dios aprovechó esa oportunidad para enseñarle una lección a Jonás y enseñarnos también una lección a nosotros, que en muchas ocasiones nuestro punto de vista y nuestra perspectiva de las cosas difiere mucho de la de nuestro Señor, y que Dios se va a valer de lo que sea necesario para hacernos ver cuál es su plan, para hacernos ver cuál es su voluntad, que es más alto y mucho mejor que nuestros caminos. A veces queremos dejarlos atrás porque nuestro llamado o las cosas que se nos han puesto a la mano a hacer son difíciles, hasta sentirnos que son imposibles de hacer, o que nosotros mismos no tenemos los recursos y no tenemos, ¿verdad?, la capacidad para hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. El profeta Jeremías experimentó esta experiencia. La gente no quiso escuchar el mensaje de Jeremías, aun cuando este mensaje era de parte de Dios. Y estuvo tentado en muchas ocasiones de detenerse, porque simplemente el corazón de la gente no se abría a lo que Dios estaba diciendo a través del profeta. Pensó en renunciar, pero luego dijo en Jeremías 20, no mencionaré más su palabra, ni hablaré más en su nombre, pero su palabra está en mi corazón como un fuego que llega hasta mis huesos. Estoy cansado de retenerlo, así que de hecho no puede. Que aun cuando Jeremías hubiera querido renunciar, había algo en sí, ese poder de Dios, que no le permitía y que tenía que seguir adelante haciendo la voluntad de Dios. De hecho, Dios le había advertido a Jeremías que nadie lo escucharía, pero que aún así su presencia iba a estar con él. Con todo y eso, la experiencia era drenante, ¿verdad? Y fatigaba al profeta porque traía desaliento a su ministerio. Para nosotros puede ser que traiga desaliento también a nuestro ministerio, a las cosas que Dios nos ha puesto en la mano de hacer, porque quizás no encontramos la respuesta que nosotros queremos ver en la gente. Quizás vemos que nuestros esfuerzos son en vano, vemos que aun cuando advirtamos, alentamos a la gente con respecto a la palabra de Dios, vemos que quizás los corazones siguen siendo duros, siguen permaneciendo en sus actos previos, quizás sin tomar en consideración lo que dice la palabra de Dios, y puede llevarnos a momentos en que quisiéramos renunciar. Pero ¿saben qué? Dios, nuestro éxito en el ministerio no depende de cuán grande o de cuánta gente nos sigue. Lo que depende es cuán obedientes seamos a la palabra y dejamos que el Señor entonces sea el que se encargue de hacer la obra y la transformación en los corazones. Nuestra misión es llevar el mensaje a los oídos de la gente. El Espíritu de Dios se va a encargar de llevarlo de los oídos al corazón de las personas. Nosotros como creyentes vamos a enfrentar la tentación de rendirnos cada día de nuestras vidas, porque las circunstancias que nos rodean pueden ser circunstancias que puedan ser abrumadoras. De vez en cuando, y quizás a algunos le pase en mayor escala a otros, surgen dificultades que quizás no podamos anticipar. Otros pueden malinterpretarnos, otros pueden criticarnos, otros pueden rechazarnos, otros pueden abandonarnos, pueden decirnos recalcitrantes o fundamentalistas o conservadores. La vida en Cristo es una vida que es muy satisfactoria, pero también es una vida que es
muy desafiante. Jesús mismo lo dijo, ir por la puerta o el camino estrecho que lleva a la salvación y no escogemos el camino ancho que puede llevar a la perdición. Porque van a haber luchas, vamos a luchar contra el pecado, o vamos a ver aún hasta seres queridos y familiares que por más que les prediquemos, por más que les hablemos de Cristo, van a caer presa del pecado a pesar de nuestras intervenciones, a pesar de nuestras oraciones. Y la vida diaria en este mundo caído va a desgastarnos y va a cansarnos. Nosotros somos creyentes y dependemos del Señor, pero también somos humanos, estamos en este cuerpo, estamos en esta carne. Nos vamos a cansar, nos vamos a enfermar, vamos a soportar conflictos y en el camino posiblemente perdamos nuestra perspectiva y nuestro punto de vista. Y si seguimos a Jesús, vamos a tener algo adicional, es que vamos a tener un enemigo de las almas que va a tener su mira en nosotros y siempre va a tratar de estar apuntándonos. Si el diablo, Satanás, no va a impedir que sigamos a Jesús, se va a disponer a minar nuestra alegría, a destruir, ¿verdad?, nuestra confianza y a tentarnos a rendirnos. Como dice primera de Pedro 5:8, que estemos alerta porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El apóstol Pablo le hablaba a su discípulo Timoteo en las cartas a Timoteo y comparaba la vida cristiana como servir como un soldado, comparaba la vida cristiana como cuando un atleta compite y comparaba la vida cristiana como un granjero trabajando en la tierra. Y estos tres ejemplos lo que nos lleva es que la vida cristiana es una vida de disciplina, es una vida de perseverancia, es una vida de lucha, es una vida donde vamos a enfrentar adversidades, pero el que se mantiene y es firme va a alcanzar mucho fruto y mucha bendición en el Señor. Así que estas comparaciones nos ayudan a comprender la increíble inversión de tiempo, de esfuerzo y de perseverancia que requiere caminar en Cristo. De vez en cuando va a venir esa mentalidad de rendirnos. Viene con el paquete, por así decirlo. Pero tenemos los recursos, tenemos las herramientas para mantenernos en el camino. Jesús le dijo a sus discípulos, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21:19. Santiago capítulo 1, versos del 2 al 5 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ya hemos establecido y es de todos conocido de cada uno de nosotros que vamos a enfrentar retos y vamos a enfrentar pruebas en la vida. Ahora bien, los tiempos difíciles son momentos en que definitivamente no vamos a estarlos recibiendo saltando de alegría. Tiempos difíciles van a traer consternación y en muchas ocasiones hasta van a traer tristeza para nosotros. Pero la palabra nos exhorta que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque podemos convertir estos momentos de dificultad en tiempos de aprendizaje. No podríamos conocer la profundidad de nuestro carácter y la transformación en nuestro corazón que ha hecho el Espíritu del Señor si no enfrentamos las presiones de la vida, si no nos gozamos en las tribulaciones y lo que nosotros podemos ver que producen en medio de nosotros madurez, crecimiento y afirmación en el camino del Señor. En las pruebas que estemos enfrentando, Dios está con nosotros en medio de ellas y a través de ellas. Por medio de su Espíritu Santo nos está confortando y va a ir trabajando en nuestra madurez, va a ir trabajando en nuestro crecimiento y va a ir trabajando en nuestro carácter. No estamos solos. Perseveremos y confiemos en Él. Si en algo estamos seguros, es que Dios va a dar sin medida de su entendimiento, va a dar sin medida de su sabiduría a todo aquel que la pida y que la pida de veras.
Podemos pedir liberación de la aflicción, pero la aflicción está para hacernos madurar y para hacernos confiar en la dificultad y en los problemas. Si estamos faltos de sabiduría, dirijámonos a Dios en oración. Él nos ayudará en tiempos de duda y en tiempos de necesidad. Sabemos que estar en una relación con Jesús significa que vamos a tener el Espíritu Santo de Dios de parte de nosotros, que va a estar consolándonos, que va a estar corrigiéndonos y que va a estar alentándonos. Hagamos, y esto pareciera, ¿verdad?, volver como un disco rayado, pero es importante que lo tomemos en nuestra vida, que hagamos la lectura de su palabra un hábito diario, que nos comuniquemos con Dios durante todo el día en oración. Dice la palabra que oremos sin cesar. Y a través de esa intimidad con Dios, Dios va a ayudarnos, nos va a proteger y nos va a dirigir para no rendirnos en el camino. Dios nos ha proporcionado de la iglesia, de la comunidad, del cuerpo de Cristo, de los creyentes, para que nos apoyemos los unos a los otros y para que la soledad no nos lleve a rendirnos. Y sobre todas las cosas, una cosa que podemos hacer para no dejarnos tentar por el querer renunciar, es que observemos nuestro tiempo de descanso. De vez en cuando no está mal que tengamos un tiempo de asueto, que podamos disfrutar de la quietud en el Señor y que Él a través de su Espíritu nos ayude a restaurar nuestras almas y a recobrar fuerzas en Él. Recuerden una vez más que a través de las circunstancias Dios nos ha dado el arte de la perseverancia. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Dios nos desafía en su palabra a hacer el bien en todo momento y en cuanta oportunidad se nos venga a la mano a hacer. Aun si fuera que haciendo el bien no recibiríamos nosotros un bien de vuelta. Aun si haciendo el bien no recibimos una palabra de agradecimiento o que nos digan qué bueno que estás haciendo algo por el esfuerzo que estás haciendo. Estamos propensos a cansarnos y a desalentarnos en este camino, en esta jornada. Así que debemos velar con gran cuidado y guardarnos de eso. Y es que Dios no tan solo bendice el hecho que hagamos el bien, sino que recompensa el que podamos perseverar también en el mismo. Cuando nos sintamos tentados de dejar de amar a alguien porque es de difícil trato, cuando nos sintamos tentados de dejar de hacer el bien en medio de nuestra comunidad porque no nos sentimos apreciados o no nos dan ni siquiera las gracias por el esfuerzo o el trabajo que estamos haciendo, o cuando nos sintamos cansados de seguir tomando decisiones que honren el nombre de Cristo porque va a llegar ocasiones que pensemos que no vale la pena vivir esta vida como creyente. Llevemos nuestro corazón delante del Señor para que Él nos provea y nos fortalezca en nuestros tiempos de debilidad. Alentémonos a seguir haciendo lo bueno y dejemos a Dios los resultados. Sentir que nos rendimos es de humano, pero resistamos la tentación y dejemos nuestro corazón y nuestra confianza en el Señor. Que nuestra verdadera fuerza es cuando nos derramamos en sus brazos y confiamos en su sostén. Dios nos ama y como dice en Hebreos 4:15, Él comprende toda tentación que nosotros enfrentamos. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Clamemos al Señor. Él nos llenará de su sostén y Él nos llenará de nuestra fuerza. Y en los momentos de nuestra debilidad, Él nos sustentará. Esta palabra y estos versículos hayan sido de bendición y de aliento y nos ayuda a reflexionar, ¿verdad? Que en nuestro caminar
Nuestro sostén depende de que nos agarremos de la mano de Dios. Que no importa que nos sintamos desanimados o en desaliento, Dios comprende. Y lo mejor de todo es que Dios no nos rechaza aún en nuestros peores momentos. Es más, es aún, y mejor dicho, es ahí precisamente en esos momentos que podemos reconocer cuán grande y cuán poderoso es en el Dios que nosotros confiamos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te sostenga, que el Señor te aliente y que el Señor te levante cada día. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Cristo te ama.